Quiero que vayan conmigo a Primera de Reyes, capítulo 13. Hoy quisiera hablarte acerca del temor del Señor, ¿sí? Que Dios me dé la gracia para predicar acerca de esto, porque es un tema profundo y es un tema que a veces como que se nos escapa. Es más fácil hablar de lo mucho que necesitamos amar al Señor, pero no sé si es tan usual o tan sencillo explicar la necesidad que tenemos de temer al Señor, ¿no? Entonces, nada, que Dios me dé gracia, que el Espíritu Santo pueda traer luz acerca de esto. Quiero leerte una historia que está en Primera de Reyes, capítulo 13, una historia que siempre llamó mi atención y siento haber tenido algo más de luz en estos últimos días meditando en este capítulo impactante, ¿no? Fíjense un NN que aparece acá, un sin nombre. Versículo 1 dice: sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel en obediencia a la palabra del Señor. Y cuando Jeroboam, que era rey de Israel, el reino del norte, Jeroboam fue usado por Dios para ejecutar una sentencia que él había dado sobre el Reino Unido a causa del pecado de Salomón, y partió el reino literalmente. En el sur quedó un descendiente de la casa de David, el hijo de Salomón, si no recuerdo mal era Roboam, pero Jeroboam agarró las tribus del norte y estableció el reino de Israel, conocido también como el reino de Samaria, porque luego Omri, otro rey que tuvo más adelante, este reino del norte, estableció en Samaria, la ciudad de Samaria, la capital del reino del norte. Así que cuando Jeroboam, que estaba de pie junto al altar, se disponía a quemar incienso, el hombre de Dios, en obediencia a la palabra del Señor, gritó: altar, altar, así dice el Señor, en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman incienso. Sobre ti se quemarán huesos humanos. Hago pausa ahí. Este hombre de Dios, que no sabemos cómo se llamaba, da una profecía del porvenir. Esta profecía se cumpliría acerca de Josías 300 años después. Lo pueden leer si quieren en Segunda de Crónicas capítulo 22 o en Segunda de Reyes 24, pero Segunda de Crónicas 22 tiene más detalles. Josías, que fue un rey del reino del sur, fue levantado por Dios para restablecer el culto al Señor. Pero quiero que entiendan qué había en Betel en ese tiempo. Jeroboam, como la gente estaba habituada a irse a Jerusalén, que había quedado en el reino del sur, estableció en el reino del norte, del cual era parte Betel, dos ídolos, dos becerros. Uno estaba en Betel y otro estaba en otra ciudad. Entonces le empezó a decir a la gente, en vez de ir a Jerusalén, porque ya quedaba en otro reino, a dar culto al Señor, más bien den culto, un culto idolátrico, o sea, a otros dioses, a estos dioses, ¿no? Y literalmente puso dos becerros de oro, o sea, dos vacas, gente, ¿no? Vamos a hacerla. ¿Jeroboam era hindú? No sé. ¿Viste que andan con las vacas por ahí dando vuelta? Los argentinos ya hubiéramos hecho alto asado, ¿no? Ellos las idolatran, ¿no? Bueno, en ese tiempo literalmente hizo dos becerros de oro y la gente empezó a hacer culto en estos dos lugares, ¿no? Tremendo. Entonces Dios envió al hombre de Dios, a este hombre que obedeció la palabra de Dios, para dar una palabra profética en torno a estos altares. Versículo 3 sigue diciendo que aquel mismo día el hombre de Dios ofreció una señal acerca de que esta palabra algún día se iba a cumplir. Y dijo: esta es la señal que el Señor les da. El altar será derribado y las cenizas se esparcirán. Y al oír la sentencia que el hombre de Dios estaba pronunciando contra el altar de Betel, el rey Jeroboam extendió el brazo desde el altar y dijo: agárrenlo. Pero el brazo que había extendido contra el hombre se le paralizó, le quedó duro, de modo que no podía contraerlo de vuelta.
Y en ese momento el altar se vino abajo y las cenizas se esparcieron según la señal que en obediencia a la palabra del Señor les había dado el hombre de Dios. Entonces el rey Jeroboam le dijo al hombre de Dios: apacigua al Señor tu Dios, ora por mí para que se me cure el brazo. Entonces el hombre de Dios suplicó al Señor y al rey se le curó el brazo, quedándole como tenía antes, ¿no? Y cuando entonces el rey le dijo al hombre de Dios: ven a casa conmigo, come algo, además quiero hacerte un regalo. Pero el hombre de Dios le respondió al rey: aunque usted me diera la mitad de sus posesiones, yo no iría a su casa. Aquí no comeré pan ni beberé agua, porque así me lo ordenó el Señor. Él me dijo: no comas pan, no bebas agua, tampoco regreses por el mismo camino. De este modo, tomó un camino diferente al que había tomado para ir a Betel. Y en ese tiempo vivía en Betel cierto profeta anciano. Sus hijos fueron a contarles todo lo que el hombre de Dios había hecho allí en aquel día y lo que le había dicho el rey. Y su padre les preguntó por dónde se fue. Y sus hijos le indicaron el camino por el que el hombre de Dios se había ido, como volviendo a Judá. Y el padre les ordenó: aparéjenme un asno para que lo monte. Y cuando el asno estuvo listo, el profeta anciano lo montó y se fue detrás del hombre de Dios. Y lo encontró sentado debajo de una encina y le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Y él le respondió: sí, lo soy. Entonces el profeta le dijo: ven a comer a mi casa. Fíjense que está asomando algo en cuanto a la comida y a la bebida, ¿no? Y él le dijo de vuelta: yo no puedo volver contigo ni acompañarte, porque no puedo comer pan ni beber agua contigo en este lugar. El Señor me ha dado una orden: no comas pan, no bebas agua, ni regreses por el mismo camino. Fíjense lo que le replicó el anciano: yo también soy profeta como tú. Y un ángel, obedeciendo a la palabra del Señor, me dijo: llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. Y ahí evidentemente entró en confusión el hombre de Dios. Y el versículo termina diciendo: así lo engañó. Versículo 19: y el hombre de Dios volvió con él, comió, bebió en su casa, y mientras estaban sentados a la mesa, recién ahí, la palabra del Señor vino al profeta que lo había hecho volver. Y entonces el profeta le anunció al hombre de Dios que había llegado de Judá y le dijo: así dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor y no has cumplido la orden que el Señor tu Dios te dio. Has vuelto para comer pan y beber agua en el lugar donde Él te dijo que no lo hicieras. Por lo tanto, no será sepultado tu cuerpo en la tumba de tus antepasados. Entonces, cuando el hombre de Dios terminó de comer y de beber, el profeta que lo había hecho volver le aparejó un asno y el hombre de Dios se puso en camino, pero un león le salió en el camino y lo mató, dejándolo tendido. Sin embargo, el león y el asno se quedaron junto al cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. El profeta lo agarró al cuerpo, lo enterró, lloró por él. Es una historia re trágica. Un tipo, escucha esto, que fue usado por Dios, un instrumento en las manos de Dios, profetizó una palabra que se cumplió 300 años después. Fue usado por Dios aún para una señal evidente. Dijo: ¿no me crees? ¿No me crees que se levantará alguien que se llama Josías, que quemará huesos humanos sobre ese altar y lo profanará y nunca más habrá profetas paganos en Betel? ¿No me crees? Va a pasar esto, se va a caer el altar, se van a desparramar las cenizas. Para colmo se le queda dura la mano al rey. O sea, a nadie le quedó duda que este hombre era un hombre de Dios. Me llama la atención varias cosas de esta historia.
Y voy a tratar de empezar a pivotear para donde entiendo Dios nos quiere llevar, ¿no? Es claro que este hombre era un hombre de Dios y así la palabra lo describe. No lo describe como profeta, no lo describe como vidente, que eran dos conceptos muy usados en el Antiguo Testamento. Lo describe como un hombre de Dios. No sabemos cómo se llama. Así como quizás la preocupación de muchos pueda llegar a ser, quizás que Dios le levante por una cuestión, no sé, de reconocimiento. Miren, lo más importante acá no es nuestro nombre, lo más importante acá es ser útiles en las manos del Señor. Fíjense que hasta ahí vamos bien con el hombre de Dios. El hombre de Dios fue un hombre que fue a Betel, así arranca el capítulo 13, en obediencia a la palabra del Señor. O sea, vos podés ser un hombre obediente, una mujer obediente a la palabra del Señor en un principio y aún ser un instrumento en las manos de Dios. Pero eso no te hace exento a poder ser engañado. Eso no te libra en este mundo en el que estamos de ser probado, y si el enemigo te encuentra flojo, también tenés la posibilidad que así como se te dio, se te puede llegar a quitar. Y yo no es que quiera meterme en este tema para traumarte, sería. No es que me quiera meter en este tema para traumarte, pero sí quisiera que hablemos de esto. Porque, como te decía en el inicio, es más fácil hablar de amar a Dios, pero a veces no usamos tanto este concepto que va tan de la mano del amor que debemos tener al Señor, que es temer al Señor. Porque como la palabra a mí me presenta el concepto de temor en términos espirituales, no tiene nada de malo en cuanto a infundirme pánico o tenerme aterrorizado. No es el tipo de temor que me paraliza, más bien es el tipo de temor que me acerca al Señor. Es el tipo de temor que me ayuda a permanecer conectado con Él. Es el tipo de temor que en realidad es consecuencia de mi amor por Él. Y que me hace, como vamos a ver, caminar en un sendero de obediencia que, miren, le puedo fallar a todo el mundo. Le puedo fallar a seres humanos, puedo fallar a responsabilidades terrenales, pero yo sé que al único que no le puedo fallar es a Él. Voy a volver a esta historia, pero cuando yo me pongo a analizar qué es temer al Señor, encuentro que la primera vez que aparece en Génesis, capítulo 22, en la historia de cuando Abraham casi sacrifica a su hijo prometido, al hijo de la promesa por el cual había estado esperando 25 años. La primera vez que encontramos el concepto temor al Señor es ahí. Porque literalmente cuando él está a punto de sacrificar, un ángel del Señor, o sea, el mismo que le había pedido que sacrifique a su hijo, vuelve a interrumpir. La voz de Dios vuelve a Abraham y le dice con mucha claridad, versículo 12, ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Ahora, ¿qué es temer al Señor? La raíz de temer es un concepto que no se puede traducir lisa y llanamente como el temor que conocemos en el castellano. Esta palabra en hebreo es shirhat y casi siempre aparece aparejada de shirhat Yahweh o temer al Señor, ¿no? Lo que traducimos como temer al Señor en realidad es temer a Jehová. Pero de vuelta no es ni siquiera temor en la definición de pánico o de terror. Es más bien un concepto que engloba una reverencia profunda, lo que podríamos decir un temor reverente o un respeto sagrado. O sea, es como que podemos fallarle a todos, pero no podemos fallarle a Él. Y como seres humanos, miren que fallamos,
Pero algo que estamos aprendiendo caminando con el Señor es quién es el tesoro más importante que tenemos, y es Él. Eso es lo que descubrimos, ¿no? Caminando detrás de Jesús. Es Cristo Jesús, es nuestro Señor, es Él. O sea, temor al Señor es algo que surge en mí por reconocer que Dios es lo más importante que yo tengo. Nada es más importante que Él. Y fíjense que siempre que vean temor al Señor en la palabra, lo van a ver de la mano de obediencia. O sea, el fruto directo de que yo obedezco, de que yo temo al Señor, es que yo obedezco al Señor. El resultado directo o la evidencia más palpable de que en mi vida hay temor al Señor es que en mi vida se ve obediencia al Señor. ¿Saben? Si temer es obedecer, yo me voy a dar cuenta que mientras más crezco en mi capacidad de obedecer al Señor, más claro es que en mí hay temor al Señor. Y si en mí hay temor al Señor, como dice Proverbios, yo tengo la sabiduría que viene de lo alto. Porque temer al Señor es el principio de la sabiduría. Si yo soy sabio, yo voy a tomar buenas decisiones. Si yo soy sabio, voy a caminar rectamente en mi vida. Es más, y el resto de las áreas de mi vida, al poner al Señor en el centro y ser el único al cual estoy buscando temer en mi vida, el resto de las áreas se van a ver beneficiadas. Y yo te pido que por favor unas estos dos conceptos. Cada vez que pienses en temer al Señor, pensá en obedecer al Señor. Este hombre de Dios falló cuando tuvo que sostenerse en la instrucción que Dios le había dado. Fíjense que el Señor es como que le había dado dos directivas bien claras. Por palabra del Señor, él en obediencia fue a Betel a dar una palabra al rey, a un rey que había volcado al pueblo de Dios al paganismo, o sea, a otros dioses. Dios siempre aborreció la idolatría. En obediencia, a pesar de no ser nadie, él fue y Dios lo respaldó. Dios lo usó con poder, Dios lo usó con milagros, Dios lo usó con señales. Pero le había dado una instrucción que iba de la mano de esta palabra. Esta instrucción era clara: no vas a comer pan, no vas a beber agua, no vas a volver por el mismo camino. Esa fue la primera vez. Cuando el rey Jeroboam reconoció al Señor, por lo menos en ese momento, reconoció al Señor y le dijo: fenómeno, sos un hombre de Dios, clamá para que Dios me sane, que mi brazo vuelva a estar de la misma manera. El Señor se lo concedió y ahí mismo ya el hombre de Dios fue tentado por Jeroboam, por el rey, y le dijo: mira, vení conmigo, vamos a comer, quiero darte un regalo. Ahí él se plantó y le dijo: no, el Señor me dio esta orden: no vas a comer, no vas a tomar, no vas a volver por el mismo camino. Ahora, la confusión se le vino después. Ahora me voy a parar acá. Pero lo que quiero mostrarte es el problema del hombre de Dios que le costó la vida fue por desobediencia. Digo, dimensionamos las consecuencias de al exponernos a la verdad de la palabra desobedecer. Dimensionamos las consecuencias de ser portadores de una verdad que por un lado es una, ¿cómo les digo? Es una espada que nos ayuda a vencer luchando hacia adelante, avanzando, pero al mismo tiempo tiene un doble filo. Tiene un doble filo. Porque así como nos ayuda a vencer esa verdad, si no sabemos agarrar la espada, también nos podemos cortar y nos podemos hacer un grave daño, ¿no? Cuando yo arranqué a aprender a machetear, tengo un par de huequitos por acá. En una de mis piernas, siempre es la misma, porque con la derecha en algún momento se me escapaba y me daba en la misma pierna, así con la punta. Creo que lo hice 3 veces.
Y los hombres nos vamos curtiendo, no sé, ¿no? Con ese tipo de cosas. Cuando vos tenés como la palabra lo dice, ¿no? Que dice que la palabra es como una espada de dos filos, ¿no? En realidad la imagen de una espada de dos filos la podemos usar para tantas cosas. Usa el concepto de dos filos la Escritura para hablar de que la palabra penetra hasta lo más profundo. Sí, pero una espada de dos filos también tiene tantos peligros. Tiene tantos peligros. No la podés agarrar de cualquier manera. Entonces, lo que quisiera que entiendas hoy es, nosotros no podemos lidiar con la verdad que el Señor nos ha permitido tener, que demanda obediencia, ¿no? Porque nosotros, al tener luz, el problema es que no solo se nos está dando acceso a verdad, se nos está dando una responsabilidad, ¿no? Al confiarnos el Señor algo en las manos, al poner en nosotros una dirección, al poner en nosotros una asignación, al mismo tiempo el Señor nos está confiando una responsabilidad. Y he aquí, eso nos lleva a tener un gran desafío en nuestro camino. Entonces, quiero que te quede claro esto. Si yo temo al Señor, yo obedezco al Señor. Temer al Señor no es pánico, no es terror, más bien es como una conciencia en mi interior de la santidad de Dios, de la perfección de Dios, de la justicia de Dios, que a mí me lleva a ser obediente, me lleva a ser humilde, me lleva a tener aún confianza en Él. Es como yo al descubrir cuál es la naturaleza de Dios, por caminar con Él, al contemplarlo más y aprender de Él, de quién es Él, eso debería repercutir en mí, en obedecerle, en amarlo, en tener una reverencia, una adoración hacia Él. Eso es temer al Señor. Es más, el concepto que te decía en el original, en el hebreo, es como que está más bien asociado como a un sentido de asombro, ¿no? El temor reverente es un asombro. Es tan perfecto el Señor, es tan grande el Señor, es tan hermoso el Señor, es tan santo el Señor. Yo soy tan imperfecto, yo soy tan limitado. Me asombro de Él. No puedo fallarle. ¿Se entiende? No puedo, porque, a ver, el problema nuestro es que en realidad preferimos no fallarle a nuestra esposa, ¿viste? Preferimos no, porque yo quedé con mi hijo. Sí, está todo bien, pero yo en vos vería cómo estás organizando tu vida. Sería, en el rango de prioridades, ¿quién ocupa el lugar de centralidad? Porque de eso se trata esto. Y al fin y al cabo, ¿quién es el tesoro de nuestra vida? Aquí está nuestro gran desafío. Cuando Dios vio que Abraham estaba por sacrificar a su hijo, lo que entendió es que ese hombre estaba dispuesto a obedecerle en lo que quiera, en lo que él sea que le pidiera, sería en cualquier cosa que él quisiera. Lo que sea que Dios le pidiera, sabía que Abraham lo iba a obedecer. ¿Nosotros estamos dispuestos a vivir en ese mismo nivel de obediencia? Porque eso habla de cuánto le tememos a Él. De vuelta, grabate este concepto. Temer al Señor es obedecer al Señor. Y lo que el Señor espera encontrar es lo mismo que encontró en Abraham, es lo mismo que encontró en Jesús. Es un temor que nos lleva a la obediencia y nos permite hacer la voluntad de Dios, sea lo que sea que Él nos mande, sea lo que sea que Él nos pida. Ahora, yo creo que esta historia también esconde algo que está bueno que nos detengamos a meditar, ¿no? Cómo muchas veces nos engaña la apariencia de piedad. Y quisiera meditar en esto porque fíjense que el poder y el dinero no lo convencieron al hombre de Dios. El rey Jeroboam le ofreció un regalo y le ofreció ir a comer. Este tipo era poderoso, este tipo era rico, era un rey. O sea, la respuesta del hombre de Dios no fue casual. Cuando le dijo, aunque me dieras la mitad de tus posesiones, yo no aceptaría ir con vos. Aunque me dieras la mitad de tus posesiones. Fíjense que no lo tentó
el ofrecimiento de este hombre, porque era claramente un hombre pecador. O sea, en apariencia era pecador. Él sabía, el hombre de Dios, que estaba siendo enviado por el Señor para reprender a un hombre que estaba llevando al pueblo del Señor a pecar. O sea, era claro para él que este hombre no podía conducirlo a ningún lugar bueno. Entonces él se negó. Pero cuando después este profeta anciano vino, y evidentemente fue un instrumento de Satanás para hacer al hombre de Dios caer, pero podría decir que también de Dios para probar cuánto temor del Señor en realidad había en este que él había decidido usar. Fíjense que cuando este profeta anciano viene y le hace esta propuesta y le dice, escúchame, un ángel vino, mentira, no vino ningún ángel, la Escritura no lo dice. Vino un ángel y me dijo que te lleve a casa a comer, que te lleve a casa a tomar agua, como contradiciendo a la orden estricta que Dios le había dado al hombre de Dios. Y eso, como te decía hoy, le generó una confusión al hombre de Dios que había venido de Judá. Yo me imagino, me pongo en su lugar, te habrá puesto a pensar, pero a mí me dijo otra cosa, o sea, ¿cómo es esto? Y pastor, ¿no puede ser que Dios haya cambiado de planes? Mira, con Abraham cambió de planes, pero fíjense lo que nos muestra la historia de Abraham, porque también creo que acá nos deja como una perlita de revelación. Dios puede probarnos. Yo creo que con el hombre de Dios, con este hombre lo estaba probando a través del profeta, así como también probó a Abraham en cuánta fe, cuánto temor de él tenía. Pero como pasó con Abraham, el que le hizo cambiar de planes vino y habló de la misma manera que había hablado la primera vez. O sea, yo creo que la única manera que el hombre de Dios que había venido de Judá, que fue confundido por el profeta anciano, la única manera en la que él podría haber tenido certeza de que Dios le estaba cambiando los planes, le estaba diciendo, sí, anda y come, es que así como Dios le habló al inicio, le hubiera hablado después. Pero vino uno con apariencia de piedad, vino uno que, no, un ángel, no, esto. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Les estoy diciendo esto porque yo veo a muchos creyentes que en su caminar con el Señor son engañados por personas, por actividades, por cosas que quizás tienen apariencia de piedad. Ojo con aquello que te lleve a ir contra lo que el Señor ya te dijo, con lo que el Señor ya estableció, solo porque tiene apariencia de espiritualidad, solo porque tiene apariencia de que Dios está detrás. Y quiero leerte unos pasajes respecto a esto porque muchos caen con facilidad en este engaño. Por ejemplo, Gálatas capítulo 1, versículo 8. El apóstol Pablo se enfrentó con esta realidad. Y él les dijo, pero si aún alguno de nosotros, o aún un ángel del cielo, les predica acerca de unas buenas noticias, o sea, del evangelio, distintas de las que hemos predicado, que caiga bajo maldición. ¿Qué significa esto, gente? Significa que en realidad el enemigo muy astutamente puede llegar a usar cosas que tengan apariencia de ser buenas para confundirnos. Ojo con eso. Yo quiero pensar en términos, y acá hay otra perla, ¿no? Quiero pensar en términos espirituales esta historia del hombre de Dios, ya que estamos en una semana de ayuno y de oración. Hay órdenes que el Señor nos da y nos pide un nivel de sacrificio al que debemos estar dispuestos para que todo lo que hagamos tenga su respaldo. O casualidad, lo que le pidió es que no coma y no beba. ¿Cómo se traduce eso? Ayunar. O sea, básicamente le pidió que ayune. Básicamente le pidió que ayune. ¿Cómo andamos en casa? Que estamos terminando los 40. ¿Qué desafíos el Señor nos pone y cómo nos sostenemos en eso? ¿Qué es lo que el Señor nos pide? Porque claro, nosotros queremos que Dios nos use, nosotros queremos que Dios nos responda, nosotros queremos
ser hallados agradables delante de Él. Fenómeno. Pero lo que sea que nosotros estemos ofreciendo en contraparte, aún las órdenes que Él nos ha dado, que deberían ser respetadas, digo, esas cosas hablan acerca de cuánto tememos al Señor, de cuánto temor reverente hay en nosotros, de cuánto Él está ocupando el centro de nuestro corazón. Y miren, cuando les estoy predicando esto, me estoy predicando a mí, porque este es un desafío para todos. Es un desafío poder sostenernos en el tiempo con un sentido de asombro y de amor reverente y de temor reverente a aquel que nos ha dado todo, aquel que nos ha dado la vida, aquel que sale en nuestra defensa, aquel que está peleando por nosotros mientras nosotros solamente lo que hacemos es una mínima parte. Él ya hizo todo lo que necesitamos en la cruz del Calvario y en la práctica ha puesto todos los ejércitos celestiales a favor de aquel que cree en Él. Pero lo único que se nos está pidiendo es, bueno, si crees, demostrar ese creer en temor, y ese temor se va a ver en obediencia. En la secuencia simplemente es así. Abraham le creyó a Dios. Sí, Abraham le creyó a Dios ¿cómo? Obedeciendo. Obedeciendo. Y esa obediencia fue la evidencia más clara de cuánto él temía al Señor. Sin importar lo que otras voces dijeran, sin importar lo que otros pensaran. El mismo Pablo, fíjense que en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 5, se los leo en la Reina Valera 1960, advierte a su hijo espiritual Timoteo acerca de lo que iba a pasar en los últimos días. Y habló acerca de personas que tendrán apariencia de piedad. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y le da este consejo: a estos evita. O sea, no te juntes con ellos, no tengas nada que ver con ellos, con los que tengan apariencia de piedad. Pero al fin y al cabo la piedad, o sea, la piedad que es devoción a Dios. Ojo, porque hay muchas cosas que pueden llegar a engañarnos, y más en un mundo en donde estamos hiperconectados. Hoy tenemos al acceso a alimentarnos espiritualmente de gente que ni conocemos. ¿Cuáles son sus frutos? Ni siquiera sabemos de dónde salieron. Pero las redes sociales que mandan en nuestro día a día, porque recibimos constantemente un bombardeo de videos, mira este video, mira, no conocemos ni quién es aquel de que estamos compartiendo un video, una frase, un esto, uno otro, pero estamos hiperconectados, ¿no? Ojo con eso. Ojo, porque a veces lo que tiene apariencia de verdad, de piedad, detrás tiene escondido algo que nos puede llevar a la confusión, nos puede llevar al engaño, nos puede llevar a retroceder. Ahora, yo con esto he visto gente, y esto evidentemente ha sido un problema desde siempre, ¿no? Por eso esta historia. He visto gente que no hace falta que esté hiperconectada, ni las redes sociales, ni nada, ¿no? He visto gente abrazando el pecado tan convencidamente que aún le pedían a Dios, desde su lugar pecaminoso, como que se acordara de ellos, como que intervenga en esa situación, cuando Dios, escúchenme, no puede negarse a sí mismo. ¿Quieren que sea explícito? No es uno el caso. He visto un montón de gente en adulterio pidiéndole al Señor, estando casados con un amante, que Dios le permita construir esa familia con el amante. Pero ¿de dónde te sacaron a vos? ¿Qué Biblia leíste para hacer semejante oración? O sea, perdón, pasa que no tienen ni pies ni cabeza, sería. Yo creo que el Señor se sienta así y dice, o sea, ya está, ¿qué voy a hacer? No. Y el diablo con pochoclo así, escucha la oración del tipo. Pero este es solo un caso, o sea, es solo un caso. O nos pasa tantas veces
gente que practica la mentira, practica el engaño, el mentir en distintos ámbitos. O sea, a ver, no podemos creer que si Dios nos está dando leyes espirituales que son muy claras, que nos dicen que 2 más 2 es 4. O sea, no podemos creer que nosotros vamos a meternos en alguna intersección que nos permita que 2 más 2 dé 3. O sea, yo creo que muchas veces, y esto quiero que sea claro porque habla de la falta de temor que le tenemos a Él. Cuando nosotros queremos adaptar el evangelio a nuestra conveniencia, lo más probable es que hayamos sido engañados, esté operando en nosotros un espíritu de engaño y no lo podamos reconocer, no lo podamos ver, porque en realidad llega un punto en donde si pisamos el palito y nos metimos con todo, lo que esté operando en nosotros es un espíritu de engaño que ciega, que obnubila. Y vos hablás a la persona y le decís, flaco, pero escuchá, si acá dice que el adulterio está mal. O sea, acá. No estoy diciendo yo no soy nadie, ¿no? Lo dice la Escritura, o sea, lo dice Dios. Y la persona es como que si no le hubieras mostrado nada, un papel en blanco así. O sea, si Dios nos dio una orden, si Dios nos dio una instrucción, lo que está esperando de nosotros no es más ni menos que obediencia. Ahora, para muchos quizás la obediencia pasa simplemente por las cosas que son más básicas, porque yo te estoy hablando de mentira, o te estoy hablando de adulterio, o te estoy hablando de todas estas cosas, ¿no? La lista de pecados, pon el pecado que quieras. ¿No? El orgullo, qué sé yo, no sé, el pecado que sea. Pero claro, quizás este es sinceramente, ese es un nivel inicial de lo que Dios espera de nosotros. Esta historia nos muestra que cuando Dios nos quiere llevar más profundo, lo que está queriendo es probarnos a un nivel superior. Y te diré que el concepto que mejor define lo que te voy a explicar es que si nosotros queremos ser usados, vamos a tener que ser probados. Porque este hombre no era simplemente un buscador y bueno, era el hombre de Dios porque buscaba a Dios. Él tenía la disposición de obedecerle. O sea, yo no puedo decir que en él no había nada de temor del Señor. Lo que sí puedo ver es que él fue engañado, aún después de haber visto la mano de Dios. Fíjense que la vara es alta, la vara del Señor. La vara del Señor es alta. ¿Por qué se piensan que Jesús un día agarró a los suyos y les dijo, miren, en aquel día... Y dirán, pero hicimos milagros en tu nombre, sanamos enfermos, profetizamos, y yo les diré, no los conozco. O sea que ni siquiera a mí me garantiza salvación eterna haber sido un instrumento en las manos del Señor. Por eso les estoy diciendo que me estoy predicando a mí. No vaya a ser que después de haber predicado a otros yo quede descalificado, como dijo el apóstol Pablo. O sea, el nivel... La vara que Dios está poniéndonos realmente es desafiante. No es inalcanzable, es desafiante. Dios no nos quiere estáticos, Dios nos quiere creciendo, Dios nos quiere progresando, Dios nos quiere avanzando. Fenómeno, pastor, yo obedezco la lista de pecados, yo antes mentía, dejé de mentir. Bien, lo más probable es que empezaste siendo un buscador y tu misma búsqueda te lleve a ser un servidor. Porque es inevitable, una cosa lleva a la otra. Y si sos un servidor, vas a ser un instrumento, vas a buscar ser usado por Dios, que su unción pueda fluir a través de tu vida. Por eso quiero decirte que todo aquello que Dios va a usar, va a probar. Este hombre de Dios fue probado por Dios a través del profeta anciano. Y cuando fue probado, se halló en él, y así dice Primera de Reyes capítulo 13,
Se halló en él que él desafió la palabra de Dios. Fíjense cómo el Señor toma la falta de temor a él. O sea, no temer al Señor lo suficiente es desafiar su dirección, desafiar su voluntad. O sea, directamente es como que nos estuviéramos oponiendo a Él. Pero, pastor, tanto se puede enojar Dios porque Él comió, porque Él bebió. ¿Tanto se va a enojar Dios? Ni siquiera es que hizo un pecado de la lista, no mató a nadie, no es que agarró un cuchillo y agarró y lo degolló al profeta anciano. No, o sea, te repito esto, quizás la lista de pecados es el primer paso del temor al Señor. Pero cuando vos vas a ser usado por el Señor, Dios va a poner demandas más altas. Dios va a poner demandas más altas. Y fíjate que la Escritura habla mucho acerca de esto. ¿Están conmigo acá? ¿Está aburrido el mensaje hoy? ¿Está picante? ¿Por qué siempre predico este tipo de cosas yo? Señor Jesús. O sea, ¿qué te estaba por leer? Ya, mirá, me perdí. Es que te puedo leer tantas cosas. Te quiero leer Lucas capítulo 12, versículo 35 al 48. Tengo tantos versículos que quisiera leerte. Pero en Lucas, Jesús habla acerca del fin de los tiempos. Y me encanta porque a veces estamos como desconectados de lo que el Señor considera valioso, ¿no? Dice Lucas capítulo 12, versículo 35, manténganse listos, con la ropa bien ajustada y la luz encendida, y pórtense como siervos que esperan a que regrese su Señor de un banquete de bodas, para abrirle la puerta tan pronto como Él llegue y toque. Dichosos los siervos a quienes su Señor encuentren pendientes de su llegada. Está hablando del fin de los tiempos, de cuando Él regrese. Créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y Él mismo se pondrá a servirles. Sí, dichosos aquellos siervos a quienes su Señor encuentre preparados, aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Asimismo, deben ustedes estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Entonces Pedro le preguntó, Señor, ¿cuentas esta parábola para nosotros o para todos? Y el Señor le respondió, ¿dónde se halla un mayordomo fiel y prudente a quien su Señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuyo Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo se pone a pensar, mi Señor tarda en volver? Y luego comienza a golpear a los criados, a las criadas, a comer, a beber, a emborracharse. El Señor de ese siervo volverá el día que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, entonces lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. Y termina diciendo, el siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce, o sea, no sabe cuál es la verdad, ignora la voluntad de Dios y hace algo que merezca el castigo, va a recibir pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Ay, ay, ay. En pocas palabras, si voy a ser usado, voy a ser probado. Pero mientras más se nos da, más se nos va a demandar. Por eso ustedes tienen que entender cómo opera el mundo espiritual. Hay cosas que no se pueden sostener
si detrás el temor del Señor no existe? Lo que por su gracia Dios le ha permitido edificar espiritualmente a esta casa no se podría sostener si en nosotros no hubiera temor del Señor. Porque en realidad todo lo que hacemos se ve afectado si en nuestra vida deja de haber temor del Señor. Si en tu vida el temor del Señor no está, que es algo que el Señor espera encontrar, ¿no?, cuando regrese en sus hijos, lo más probable es que tu familia se vea desvirtuada. Lo más probable es que tu trabajo se vea afectado. Y nuestro problema, ¿saben cuál es? Hace muchos años esto fue una luz para mí y me ha servido tanto. Nuestro problema en realidad es que tememos más a los seres humanos que a Dios. Ese es nuestro problema. Y yo me he dado cuenta que temer al Señor es inversamente proporcional a dejar de temer a los seres humanos. Mientras menos temo la opinión del ser humano, mientras menos temo la palabra de la gente, lo que otros piensen, lo que otros digan, y más voy a poder temer al Señor. Mientras menos preocupado estoy por la opinión, por la apariencia, por las cosas que el mundo persigue, yo más voy a poder tener mi corazón volcado en una vida de obediencia, de devoción, de rendición, de entrega, y que el Señor diga, che, a este le puedo confiar aún más. Yo estoy convencido que el hombre de Dios terminó siendo un NN porque murió ahí. Pero con lo que el Señor hizo a través de él, lo que me habla de la vida que ya tenía, lo más probable es que el Señor, si hubiera pasado esa prueba, hubiera hecho mucho más. Quizás en el próximo Elías. O el proto Elías, porque todavía no había aparecido ahí. Quizás era un tipo que su nombre iba a quedar marcado en la historia a causa de cómo permitió que el Señor usara su vida. Y eso hizo Abraham. Un tipo que quizás hubiera sido nadie, pero un día escuchó a Dios, le obedeció y se sostuvo en obediencia hasta el final de su vida. El Señor nos quiere encontrar así. Entonces no tengas temor a lo que el ser humano puede decir. Claro, este hombre de Dios escuchó al profeta y lo que pensó es, qué raro, a mí Dios me dijo otra cosa, pero bueno, si este me dice que se le apareció un ángel y... No sabía quién era en realidad este tipo. Sí, después Dios efectivamente le habló, y le habló justamente para decirle, desafiaste la palabra de Dios. Hiciste mal, vas a morir, poca palabra. Sepamos oír la voz de Dios. Y si oímos la voz de Dios, si sabemos que Dios nos está pidiendo, sepamos ser obedientes. Escúchame, si fuiste expuesto a la voluntad de Dios, Dios no solo te está dando un desafío, Dios te está dando una responsabilidad por la que te va a pedir cuenta. Y en eso, si vos me decís, che, pastor, pero me está poniendo presión, es que sí, es la presión de saber la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Y te lo voy a decir con las mismísimas palabras de Jesús, porque a todo aquel que se le da mucho, se le va a exigir mucho. A todo aquel que se le expone a la verdad, entra en su corazón la verdad de la palabra, la dirección de Dios, la voluntad de Dios, y ya no es lo mismo que antes. Más te vale no haber sabido nada. Según dice acá, y fíjense si la imagen esta que da Jesús, porque alguno me va a decir, ay pastor, estás contando una historia del antiguo pacto, el temor del Señor ya desapareció en el nuevo pacto. Pero escúchame, Jesús está diciendo que cuando vuelva le va a dar de palos al que sabiendo la verdad no lo hizo. O sea, ese Jesús de la justicia que Apocalipsis nos revela con tanta claridad, el Jesús juez, es también una faceta de Jesús que te necesitamos abrazar. No se nos puede pasar por el costado como no nos hacemos cargo, ¿no?
Jesús no es solo Jesús, como lo vemos en esta imagen escatológica o de su realidad espiritual, un día va a volver y va a volver a juzgar qué hicimos con lo que nos confió. Y créeme que si estoy buscando impartirte esto es porque yo primeramente quiero ser encontrado temiendo al Señor. Temiendo al Señor. Temiendo al Señor. Dios nos está permitiendo vivir cosas gloriosas en Él. Si tenés un milagro que Dios ha hecho en tu casa, Dios te está permitiendo vivir algo glorioso. Si hoy podés ser un instrumento en las manos del Señor para que una vida sea transformada porque lo invitaste, porque le hablaste, porque le predicaste, porque oraste por Él y Dios hizo algo. Escúchame, Dios te está permitiendo ser parte de algo glorioso. Así como Dios te está invitando, Dios también te está dando una responsabilidad y necesitamos estar a la altura. Necesitamos estar a la altura. No nos dé lo mismo, gente, abrazar el pecado, abrazar la mentira, abrazar el engaño. No nos dé lo mismo hacer la voluntad de Dios que no hacerla. Temer al Señor es tener una devoción tan grande por Él que realmente entendemos que aún nuestra vida corre riesgo si nos vamos en sentido contrario. Si te quedan dudas aún de que esto no tiene nada que ver con el nuevo pacto, porque es del antiguo pacto, fíjate la historia de Ananías y Zafira. Léela en Hechos. Fíjate la historia de Ananías y Zafira. Era tanta la unción y el poder del Espíritu Santo que estaba entre la iglesia primitiva. Esto está en Hechos capítulo 5, no lo voy a leer. Pero era tanta la unción, tanto el poder. Y ellos dicen que vendieron una propiedad y en realidad verbalmente dijeron que llevaron todo el precio de esa propiedad y la pusieron a disposición de la iglesia. Primero nadie le pidió nada, porque como hoy la pastora Karina decía, ¿no? Todo lo que nosotros damos a Dios es voluntario. Al sumo podemos aprender principios espirituales acerca de la generosidad, etc. Ahí nadie le había pedido, che, vendan el terreno y pónganlo en la iglesia, Nadie se los pidió. Pero evidentemente a ellos le importaba mucho la opinión de la gente. Entonces vieron que un par vendieron. Uno de esos que vendió fue Bernabé, el que después fue apóstol, que lo sacó a Pablo del anonimato y lo levantó a ser el apóstol que después conocimos, el apóstol Pablo. Bernabé agarró, vendió su propiedad y la puso a los pies de los apóstoles, íntegra. Entonces vieron que un par estaban haciendo eso y dijeron, che, ¿qué onda, Zafira? ¿Vendemos? Pero vamos quedando vamos a dar un mordisquito, ¿viste? Nos quedamos con un porcentaje y le damos el resto. Y decimos que pusimos la plata completa para la obra de Dios. Como si al apóstol Pedro y al resto de los discípulos le hubiera cambiado la vida eso. No, cuando gente... ¿Qué es lo que siempre nos pasa, no? A veces nos cuesta entender, porque la obra de Dios se ha sostenido hasta el día de hoy de la misma manera, que la obra la sostiene el Señor. Dios se vale de nuestra generosidad. Dios va a poner en el corazón de quien tenga que poner lo que tenga que poner para que el reino de los cielos avance. Entonces cuando Ananías viene, entrega la plata, Pedro le dice, Ananías, ¿cómo Satanás te fue a engañar así? ¿Vos pensaste que me estabas mintiendo a mí? Pensaste que le estabas mintiendo a seres humanos, pero en realidad estabas mintiendo al Espíritu de Dios. Te estabas metiendo contra el Espíritu de Dios. Fíjense de vuelta, se da el mismo patrón. En un ámbito o con una persona en donde Dios está haciendo grandes milagros, hay que tener cuidado. Porque nosotros pensamos que nos metemos con la gente, pensamos que nos enojamos con un ser humano, porque eso también esconde esta historia, ¿no? Muchas veces el temor del Señor se manifiesta en qué manifestamos ante los hombres y mujeres que Dios levanta, que Dios pone en nuestro camino. Y pensamos que le hacemos algo a ellos, pero a veces nos cuesta entender quién está detrás de ellos. Y eso sale caro. A Ananías y Zafira le costó la vida, igual que al hombre de Dios. ¿Qué le hubiera costado a Ananías y Zafira no vender nada? Nadie le pidió nada.
Se metieron donde nadie los mandó. Pero lo que sí esta historia nos muestra es que con Dios no se juega. Que con Dios no se juega. Y si vos me estás escuchando y me estás diciendo qué extremo, qué extremo que sos, David, ¿cómo va? ¿Tan así? Y yo te aconsejaría que por la duda no lo pruebes. Porque son demasiadas las historias que podría contarte de tanta gente que se quedó desahuciada en el camino que alguna vez parecía su vida ser. Yo entiendo, mira, tener llamado, que todos veíamos, ¿no? Aún tener una apertura a Dios en su corazón. Y lo único que le faltó es en el tiempo no poder sostener en su corazón temor al Señor. Temor al Señor. Entonces quizás vos me estás escuchando y me vas a decir, ok, está bien, no soy extremo. ¿Qué tengo que hacer para crecer en el temor del Señor? Obedecerlo. Obedecerlo. No hagas nada por apariencia, por agradar a los demás. Eso es temor al hombre. No sé si te diste cuenta, pero eso es temer al ser humano. Acá nosotros no venimos para, viste, ay, le voy a caer bien al pastor, ¿Saben la cantidad de gente que tantas veces a mí venía y me trataba como si fuera el rey de la ciudad, se daba vuelta y a cualquiera que estaba por ahí le daba una trompada un poco más? ¿Qué nos pasa? O sea, ¿a quién queremos engañar? Esto no se trata de agradar a la gente. Esto se trata de todo corazón. Y miren que podemos tener problemas. No estoy diciendo que no. Por ejemplo, vos estás luchando con un problema claro de temperamento, o tenés violencia, ira, fenómeno, está bien. Eso no es un problema. El problema es que así no cambias, nunca vas a cambiar. Necesitamos temer al Señor. Y temer es obedecer. Temer es obedecer.